¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya ¿Se se ve. ¿Sí? Sí. Muy bien, bueno. Pues ya estamos aquí de nuevo y bueno, pues vamos a presentar algo brevemente y esto es porque algunos estudiantes de secundaria que pues ahorita se ven afectados porque no tienen a sus profesores tal vez en el momento y pues tal vez es complicado de repente entender algunos temas. Entonces, pues vamos a hablar de algo, esperamos que les pueda ser útiles, o bueno, que les pueda ser útil este pequeño comentario que vamos a hacer, esta pequeña presentación. Y bueno, pues vamos a hablar de las células. Si en algún momento se llega a perder la transmisión, avísenme por favor, mándenme mensajito, porque al momento de que yo presento dejo de ver la pantalla. Entonces, ustedes me dicen cualquier cosa que se presenten, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de... pues espérenme. Ustedes disculpen. Las células. Bueno, pues entonces, ¿qué es una célula? Bueno, para hablar de vida tenemos que considerar que la unidad mínima de vida son las células. No podemos hablar de que hay vida si no hay células. Por ejemplo, hace un momento que lo mencionó Anita del virus, pues todos estamos hablando de virus y luego de repente dicen, ay, pues para matar al virus hay que hacer esto o hay que hacer el otro, lo otro, o así. Pero resulta que el virus no es un ser vivo, por lo tanto no puede vivir como tal y por lo tanto, o más bien se aprovecha de la maquinaria de un organismo vivo que es una célula y por tanto, como es una partícula, pues tampoco podemos decir que la vamos a matar. Entonces, los virus, pues ahí hay una fuerte discusión sobre si es vivo, si no es vivo, pero consideremos que no tiene los organelos y no tiene la organización suficiente para ser considerado un ser vivo, como si lo tienen las células. Entonces, bueno, pues las células pueden ser de dos tipos, procariontes y eucariontes. ¿A qué se refiere eso? Tal vez son nombres demasiado extraños. Pro significa antes de, y cario es algo relacionado con un núcleo o con un grano. Por lo tanto, procariontes significa que no tienen núcleo y eucariontes que sí tienen núcleo. Eu es bien o verdadero y carión, grano o núcleo. Entonces, bueno, en estas imágenes tal vez no están así como muy bonitas, pero podemos ver que en los procariontes está delimitado si es una célula que tiene una membrana que la delimita del exterior, pero que además, bueno, pues va a tener su material genético y este material genético se va a encontrar en el citoplasma. Este citoplasma va a alojar, digamos como que va a sostener junto con el citoesqueleto todos los organelos, porque los organelos van a tener funciones específicas. Por ejemplo, si hablamos de los procariontes, va a estar el ADN, su nucleoide, digamos, y va a tener estos pequeños organelos que se llaman ribosomas. En tanto que en los eucariontes, bueno, pues estas son células más estructuradas, más complejas y además son mucho más grandes. Se puede considerar que un eucarionte puede medir de unos
2 a 3 hasta 5 micrómetros. ¿Alguien tiene una idea de cuánto es un micrómetro? ¿Sí tienen idea de cuánto es un micrómetro? ¿Alguien me escucha? La milésima parte de un milímetro. Exactamente, un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Entonces son tan pequeñitos que no los podemos ver a simple vista. Incluso con un microscopio, digamos que no es tan potente, pues tampoco podemos verlo. Necesitamos un microscopio potente para poder ver a estos procariontes. Y como bien lo dijo Anita, estos procariontes va a incluir a las bacterias, arqueobacterias y eubacterias. Por lo tanto, hay algunas que pueden causar algunas enfermedades, pero hay algunas que incluso viven con nosotros y que si no estuvieran presentes, pues no podríamos vivir. Entonces, bueno, pues en los eucariontes pueden llegar a vivir, algunas son muy pequeñitas, pueden vivir o pueden medir hasta 5 micrómetros, pero algunas son muy grandes. Por ejemplo, el huevo de una avestruz o el óvulo de una avestruz es muy grande y es una célula. Entonces ese huevo es una célula. El huevo que comemos generalmente es una célula. Ajá. Entonces, bueno, pues hay células eucariontes pequeñas, pero también hay unas muy grandes. Si ustedes observan, aquí en los eucariontes, bueno, pues también van a estar delimitados por una membrana. Estos sí tienen un núcleo. El núcleo también va a ser como una envoltura que va a proteger a su material genético, a su ADN. ¿Han oído hablar del ADN? Sí, la película ¿Sí? ¿Qué es el ADN? es el ácido que se encuentra en la sangre. ¿El ácido qué? Que se encuentra en la sangre. Más o menos es el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué? A ver, repítanlo. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Exactamente. Es el ácido desoxirribonucleico y ese es el que va a formar todos nuestros genes. Otra palabra extraña. ¿Qué es un gen? Bueno, un gen es una partícula pequeña que va a representar alguna característica. Seguramente lo han escuchado en películas, en la televisión, en el radio. El doctor Gecko. Del doctor Gecko. Ah, también, exactamente. Pues exactamente, nosotros tenemos muchos genes y cada gen va a decir, ah, bueno, pues este es el gen para que tu ojo sea grande, este es el gen para que tu dedo sea chato, este es el gen para que tengas cierto color de piel, este es el gen para que tengas el cabello rizado. Y así como todo nuestro... Como en las pausas de películas, ¿no? No sé. Comerciales que aparecen así, champús de crema. Pues más o menos. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos genes constituyen a todo el material genético y se encuentran, mucho de ese material genético se encuentra en el núcleo. Y bueno, vemos que aquí en el núcleo ese ADN está protegido, pero además vemos otras cositas y son organelos. Por ejemplo, aquí voy a hacer mención, esta es una célula animal que se encuentra en todos los organismos heterótrofos. Otra palabra extraña. ¿Qué es eso de heterótrofos? ¿La han escuchado? ¿Has escuchado hablar de heterótrofos? ¿Y qué es un heterótrofo? Heterótrofo significa que no puede producir su alimento.
tiene que alimentarse de otros. Por ejemplo, ¿nosotros somos heterótrofos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no producemos nuestro propio alimento. Producimos alimento. Exactamente, no producimos nuestro alimento, necesitamos alimentarnos de plantas o de otros animales. Entonces, bueno, nosotros somos heterótrofos. Y en nuestra célula, además del núcleo, hay algunos organelos como mitocondrias, como el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, lisosomas. Y hay otra célula que también es eucarionte, en la cual, además del núcleo, hay aparato de Golgi, hay retículo endoplásmico, pero hay algo muy importante que se llaman cloroplastos. Esos cloroplastos van a contener algo que se llama clorofila. ¿Han oído hablar de la clorofila? Ah, sí, es así. ¿Sí? Y es lo que hace que las plantas sean verdes. Exactamente, es un pigmento que hace que las plantas sean verdes y más importante que eso es que también atrapan la luz o la energía solar para que las plantas sí sean capaces de producir su alimento. Entonces, las plantas son autótrofas o autótrofos. Son seres autótrofos. Quiere decir que ellos mismos sintetizan sus alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vemos que la célula vegetal, además de tener una membranita, tiene algo como más duro, más rígido, que se llama pared celular. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya vimos que hay dos tipos celulares. Uno procariontes, que no tiene núcleo, y las eucariontes, que sí tienen núcleo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo. ¿Hasta aquí claro, Carlos? Carlos. Creo que ya no está, maestra. Muy bien, bueno, él era el de la tarea. Pero bueno, entonces, bueno, vemos aquí, dentro de los procariontes hay eubacterias. Estas pueden tener diferentes formas, algunas parecen bastones, algunas son más esféricas, algunas tienen forma de espiral. También, de acuerdo a su composición, se les denomina gram positivas o gram negativas y tiene que ver con cómo se tiñen. Algunas pueden ser aerobias u otras anaerobias. Quiere decir que necesitan oxígeno para vivir o que no lo requieren. Por ejemplo, son muy pequeñitas, como lo comentábamos, y estas son las formas que pueden tener de cocos, si son esféricos. Pueden tener esporas. Cuando hay condiciones adversas, se forman estas esporas. Pueden llegar a formar como cuentas o como collares, y se les llama estreptococos. A veces tienen muchos flagelos, a veces son muy largas y se les llama espidilos. A veces tienen una forma como de boomerang y se les llama vibrios, o de bastoncitos y se les llama bacilos. Seguramente han oído hablar de los lactobacilos, ¿sí? ¿En dónde? En la leche. Y en el yogur. En el yogurt, exactamente. En el Yakult. Exactamente. Entonces, bueno, pues vemos que hay algunas bacterias que pueden ser benéficas para nosotros. Algunas pueden producir algunas enfermedades, como estas que estamos viendo aquí, estas espiroquetas. Algunas son muy importantes, ya que realizan la fotosíntesis y producen una gran cantidad de oxígeno. Seguramente han visto, por ejemplo, cuando se estanca el agua y que se forma como una lamita verde o azul.
pues ahí puede haber algas, pero también puede haber bacterias, cianobacterias. Y hace rato Carlos comentaba de las arqueobacterias, y pues estas arqueobacterias son, se considera que pueden ser como parientes de las bacterias, solo que se considera que estas fueron más antiguas, por eso se llama arquea o archea, pero se pronuncia arquea. Y bueno, pues estas son antiguas y tienen la característica de que son muy resistentes. Pueden resistir altas concentraciones de gases, por ejemplo, en zonas pantanosas, que hay una alta concentración de metano, pueden estar presentes. También en donde hay altas concentraciones de sales, incluso en donde hay altas temperaturas, y por eso se les llama termófilas, porque, digamos, les gustan las temperaturas altas, o metanógenas, porque están en donde hay alta concentración de metano, o halófilas, porque hay alta concentración de sal. Entonces, bueno, a esas se refieren las arqueobacterias. Y si hablamos del dominio eucarionte, aquí sí vamos a ver entonces ya todas estas células que van a contener núcleos, y entre ellas están los protistas, que son generalmente unicelulares. Todos estos protozoos son heterótrofos y se tienen que alimentar de otros protozoos, o incluso de algunas bacterias o de algunas algas. Y por ejemplo aquí podemos encontrar las amibas. No sé si han oído que de repente pues los niños tienen amibas. Entonces pues son estos... lombrices. Bueno, las lombrices son diferentes, pero esos protistas son unicelulares, entonces son muy pequeñitos. Hay algunos que pueden causarnos enfermedades muy graves. Las amibas, digamos, pueden causarnos diarrea, una desnutrición, y hay algunas que pueden ocasionar efectos muy, muy graves. También, bueno, pues hay otros, como el trypanosoma. Este también es de África, pero aquí en México está el Trypanosoma cruzi, que, por ejemplo, la doctora Elia ha hecho su investigación desde hace mucho tiempo con esa trypanosoma, y ya una vez nos platicó de ese trypanosoma, pero yo creo que la vamos a invitar nuevamente. Para saber más. Para saber más, exactamente. También Yardia, que también el profesor Aarón ha trabajado con Yardia, entonces seguramente también nos puede platicar un poco sobre ella. Plasmodium. Y bueno, pues también dentro de estos protistas, que son, recordemos, eucariontes, pero estas son autótrofas. Estas igual tienen cloroplastos que van a contener clorofila y que van a llevar a cabo la fotosíntesis. Muchas de ellas son unicelulares, quiere decir que solo están conformados por una célula, pero pues algunas pueden ser muy grandes, multicelulares. No sé si han oído hablar, por ejemplo, del sargazo. Es como no sé cómo es, pero sí he escuchado. El sargazo es alga que ha crecido mucho, mucho, y que se ha vuelto un problema en muchas playas, incluyendo playas de México, por ejemplo, en el Caribe. Entonces, en Acapulco no tanto, pero en el Caribe sí. Entonces, bueno, pues también son importantes, además de que algunas son alimenticias. No sé si han comido sushi. Sí, muchas veces. Bueno, el sushi se hace con un tipo de alga, o también, hace sushi. O también, por ejemplo, a los peces, que también les dan, no sushi, pero les dan algas. ¿No? Exactamente, no creo que a los peces les den sushi. También hablamos de que hay otro reino, que es el reino fungi o fungi,
Y aquí vamos a encontrar todos los hongos. Estos, a diferencia de los protistas, ya son multicelulares, pluricelulares, aunque hay algunos que pueden llegar a ser unicelulares, por ejemplo, la levadura. La levadura que se usa para hacer la cerveza, la levadura que se usa para hacer pasteles, pan, los hot cakes. El panadero pone el pan. Exactamente, los panaderos lo usan. Incluso a veces a los niños les dan levadura que para que tengan una mejor digestión. Entonces, bueno, pues estos tienen la característica de que son heterótrofos. Antes se consideraba que eran plantas, pero se dieron cuenta que estos hongos no pueden producir su alimento, por lo tanto se tienen que alimentar de otros seres vivos, así que son heterótrofos. ¿Sale? Y bueno, en su pared celular, ¿se acuerdan que dijimos que la célula vegetal tiene una pared celular? Sí. En el caso de los hongos, es de quitina. Es como una pared celular, pero de quitina. Exactamente, de quitina, porque las plantas la tienen, pero es de celulosa. Otro componente. ¿Sale? O sea, que es un celular, pero... Entonces, bueno, pues aquí está levadura. Con esta levadura hacen la cerveza, Saccharomyces cerevisiae, y por ejemplo, aquí está otro que se llama Penicillium. Y con este tal vez les suene Penicillium. ¿Lo han oído? Sí. ¿Sí? No. ¿No? ¿Han oído hablar de la penicilina? Sí. La Sí. penicilina, ¿cuándo se las ponen? Es cuando... No. Es un antibiótico. Me lo ponen cuando está ahí enferma. Es un antibiótico cuando estamos enfermos, cuando tenemos una infección bacteriana. Nos aplican penicilina para contrarrestar a esas bacterias. Y pues, la penicilina la extrajeron a partir del hongo Penicillium. Pues sí, porque es obvio de que el hongo Penicillium se llama así porque tiene el penicillium, eso. La penicilina, exactamente, porque fue extraída de Penicillium. Y también, por ejemplo, con estos hongos yo trabajé durante mi doctorado y son hongos nematófagos. Quiere decir que son hongos que atrapan a nemátodos. Los atrapan, forman como unas redes y ahí se quedan atrapados los nemátodos. Por aquí vemos estos anillitos y luego estos anillitos se forman varios anillos y ahí forman redes y ahí se quedan atrapados los nemátodos hasta que mueren y el hongo se lo va comiendo poco a poco. Además, los hongos son muy, muy importantes, ya que gracias a que están presentes, ellos pueden descomponer la materia orgánica. Si no existieran hongos en la naturaleza, pues todo estaría lleno de cadáveres, imagínense. Entonces, si no hay quien degrade todos esos, ellos se alimentan de la materia orgánica, de los cadáveres, de todo lo que muere, ya sea plantas o animales. Ajá. Sí. Entonces, recordemos que las personas también somos o estamos dentro del grupo de los animales. Ajá. Y seguramente han visto esto. La papaya no. Ah, sí. ¿Sí? Cuando se pudre alguna fruta le salen como hongos. Y exactamente. Se ve como algodón. Exactamente. ¿Se acuerdan que una vez hicimos un pequeño experimento donde dejaron la tortillas y se frotaron las manos y estuvieron limpiando sus computadoras y celulares y todo eso? Sí. Y a algunos les salían poco o mucho moho. Entonces, el moho también son hongos. Y no sé si observaron y se les veían así como pequeños vellitos, como hilitos. Entonces, pues esas se llaman, o se les llama micelio, pero también son hongos.
Bueno, vamos al otro reino, que es el reino de las plantas, en donde pues cada célula de cada planta tiene una pared celular que está conformada por celulosa. ¿La de los hongos de qué estaba conformada? Quitina. Quitina. Y las plantas de celulosa. Las plantas son autótrofas, pluricelulares. No, un hongo es igual a una planta. No, pues ya dijimos que no, porque dijimos que el hongo el hongo no tiene cloroplastos y por lo tanto no puede sintetizar ellos mismos su alimento, no puede realizar la fotosíntesis y las plantas sí. Entonces, bueno, pues hay una gran cantidad de plantas, desde unas muy pequeñas que se llaman briofitas hasta otras muy grandes, como también las que ya nos presentó hace un momento Anita. Y también podemos ver plantas con flores y sin flores. Entonces, podemos ver las briofitas, que son, digamos, plantas más sencillas. Se cree que aparecieron desde hace mucho, mucho tiempo, más de 300 millones de años. Y generalmente van a vivir donde hay mucha humedad, más de 300, yo creo que como unos, no, 500 más millones de años. Antes de que, o sea, vivieron cuando estaban Antes, mucho antes de los dinosaurios. antes Ajá. había de los dinosaurios. Antes, pues había peces, Sí, antes bueno, de todos los animales. Y todo. animales invertebrados. Y bueno, pues aquí ya vemos otras plantas que ya son más estructuradas, que tienen raíces, tallos ya más definidos, hojas. También vemos algunas plantas que tienen flores, pero vemos estas que tienen flores y que ya son más recientes, evolutivamente hablando. Y bueno, pues también vemos el otro reino, que es el reino Animalia, en el cual nos encontramos nosotros. ¿Se acuerdan que mostrábamos una célula? Esa célula no tiene una pared. Ninguna de nuestras células tiene una pared celular. Todos somos heterótrofos, quiere decir que necesitamos consumir plantas o animales porque no podemos nosotros por nosotros mismos producir nuestro alimento. No tenemos cloroplastos que nos permita captar la luz del sol y con él o con esa energía. Pero podríamos tener, ya no podemos instalarnos ese prototipo. Tal vez en algún futuro podrían hacer eso, podrían instalarnos cloroplastos artificiales y podríamos sintetizar nuestros alimentos. Tal vez no está muy descabellada la idea. Ahora con el desarrollo de la ciencia y tecnología, pues en algún momento podría hacerse. O si no, podrías tú empezar a investigar sobre eso y que sea tu tema de tesis, ¿no? Entonces, bueno, pues los animales no podemos sintetizar nuestro alimento, por lo tanto tenemos que ingerir el alimento que otros seres vivos producen. Y además, bueno, pues también, aunque hay muchos animales que no se mueven, gran parte de los animales sí nos movemos por el movimiento de nuestras fibras musculares. Además, no se mueven. Los animales que no se mueven, como las esponjas o como los corales. Sí. Y bueno, pues también los animales tenemos un aparato digestivo, aunque bueno, no todos, porque hay algunos que son, digamos, más sencillos y que no tienen aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, pero gran parte de los animales sí lo tenemos. Y bueno, pues a grandes rasgos de los animales tenemos invertebrados, las esponjas, corales, medusas. Estos gusanos redondos son los nematodos y son los que comentabas hace un momento, Viri.
que son las lombrices intestinales, que también, si quieren, luego hablamos de ellas. Es de mis temas favoritos. Bien, hay moluscos. Dentro de estos moluscos están los cefalópodos o los pulpos, calamares. Se me fue su nombre. Bivalvos o ostras. Hay un calamar que está transparente, ¿no? Y que brilla por la noche. Sí, hay algunos calamares que pueden tener cierta bioluminiscencia. Están los artrópodos, como los arácnidos, arañas, crustáceos, insectos, equinodermos, como los erizos, las estrellas. Entonces, bueno, hay una gran diversidad. Y también entre los chordados, vertebrados, pues están, digamos, los que conocemos tal vez un poco más, como los peces, los anfibios, las ranas, los sapos, las salamandras. Entre ellos, bueno, pues está el ajolote, también los reptiles, las tortugas, los cocodrilos, iguanas, las aves, todas las aves que ustedes conozcan, y los mamíferos. Nosotros, las jirafas, los leones, los perros, los gatos, los... Exactamente. Entonces, bueno, pues nosotros somos animales chordados, vertebrados, mamíferos. ¿Sale? Y bueno, pues aquí hay diversidad. La diversidad se refiere al número de especies que hay en algún sitio. Por ejemplo, aquí vemos de México, bueno, animales, hongos y plantas en el mundo y en México. Vemos que, por ejemplo, de mamíferos, en el mundo hay aproximadamente 4,000 y en México hay aproximadamente 500. Entonces, eso nos indica que hay casi de todos un 10% de la diversidad biológica que hay, o digamos, la biodiversidad biológica que hay registrada a nivel mundial, aproximadamente el 10% se encuentra en nuestro país. Así que somos un país muy rico, una razón para sentirnos muy contentos, muy orgullosos y sobre todo cuidar, porque si hablamos de todos los grupos mamíferos, anfibios, reptiles, aves, musgos, peces, algas, hongos, artrópodos, otros artrópodos, plantas vasculares, insectos, pues entonces casi de todos tenemos una diversidad importante. Casi, bueno, en muchos aspectos estamos entre los primeros cinco lugares a nivel mundial. Entonces, bueno, pues espero que con esto les haya sido útil, que les permita abarcar un poco sobre su tema de las células. Sobre su tema de las células y de la diversidad. Y bueno, pues si hay dudas, si hay preguntas, pues nos dicen y tratamos de responderlas. Y si no respondemos, llamen al 55. Y si no respondemos prontamente, pues mándenos un mensajito y ya les damos más información. El número es... No sé. Muy bien. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, maestra, yo no tengo ninguna. ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima ocasión. Y recuerden, el 29 por aquí andaremos. ¿Sale? Sí, maestra. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Descansen. Igualmente. Chao. Adiós. Mucho.